porque si tú le das al público ese rigor, esa investigación, no estás inventando, está en las fuentes, ahí está la historia, pero se la cuentas de una forma amena. Caramba, la historia es amena, no tiene que ser aburrida ni pesada. Yo nací en la Ciudad de México. Alguna vez, no sé si me han escuchado platicar, que por cuestiones del trabajo de mi padre, desde muy pequeñita viví fuera de México. Tuve oportunidad de vivir en Guatemala, de vivir en Colombia, también en la frontera de México con Estados Unidos. Y en realidad regreso a la Ciudad de México hasta los 11 años. Eso marcó mucho la forma en que yo aprendí de mi país, porque era algo lejano, era eso que añoraban mis padres, era el ver a mi mamá buscar chiles y tortillas en los mercados de Medellín y tratar de recordar y de tener esa raíz de lo que era nuestro. Entonces, cuando ya regreso a vivir a México, pues me doy cuenta de lo que éramos, de lo que somos. Y a mí la historia de México y nuestras raíces, pues me las conozco por convencimiento, no tanto como por obligación, como que en la escuela, ¿no? Sino porque realmente tenía el convencimiento de quererlo aprender. De verdad, eso ya es lo mío, o sea, esto ya es lo mío, ya no tengo que saberme el himno de otro país, no me sabía el himno de México, no conocía muchas expresiones del lenguaje y me fui dando cuenta que nuestro país es maravilloso. Entonces, eso es uno de los procesos que me pasa en la infancia. Siempre hubo en mi casa ese interés por la historia, siempre hubo esos paseos de recuperar, el fin de semana, no creas que tenían que ser grandes vacaciones. O sea, mi padre, mi madre con mi hermano, tomar el automóvil e irnos a visitar lo que estuviera cerca de la Ciudad de México o más lejos, pero empezar a conocer esa comida, esa cultura, esa forma de hablar, esa historia. Entonces, eso siempre lo tuve en mi casa a borbotones, pero era algo como muy natural, no era algo que fuera extraño, sino era cotidiano. Y después, bueno, obviamente estas escuelas biculturales que en México estaban pues muy, muy en boga, la parte de conocer otra cultura como la estadounidense o no sé, la inglesa, que también era muy, muy interesante en mi escuela, me dio ese balance de decir, bueno, sí, afronta el mundo, pero tú completa, tú desde México. Y tú siempre estuve como muy vinculada a esa historia de México y a esa otra historia, y a ese otro idioma, a esa otra cultura, pues inglesa, anglosajona, vamos a poner. Sí. Pero bueno, ya cuando tuve la oportunidad de decidir qué iba a estudiar, la historia siempre estuvo muy presente. Pero ustedes son muy, muy, muy afortunados en estas nuevas generaciones porque no cargan con esa losa de nuestra generación de tienes que pensar en ser exitoso económicamente. Y entonces escuchabas en la familia que el que llegaba a decir que quería ser arqueólogo, qué locura, te vas a morir de hambre, ¿qué te pasa? Vas a acabar dando clases en una secundaria, como si eso fuera malo, como si no fuera algo a lo que tú te ibas a dedicar por pasión. Y ese elemento faltaba mucho en mi generación. La gente se dedicaba a cosas que fueran económicamente viables o que te dieran ese prestigio porque se va a dedicar a algo que está muy en boga y entonces va a tener trabajo. Evidentemente tenemos que pensar en lo práctico, pero si tú haces algo en lo cual no está metida tu entraña, no te va a ir bien. Y ahí fue donde Isabel metió la entraña completa porque no creas, también caí un poco en ese asunto de historia tal cual, no se acostumbraba a estudiar tanto esa historia porque te digo, había este tema en mi casa, pues nada más vas a acabar dando clases, que es fantástico, y decidí estudiar algo que tenía que ver con nuestra cultura, con la historia, con la política, la forma en que somos hacia el mundo, retomando esta parte que les decía de conocer la cultura anglosajona, y decidí estudiar relaciones internacionales. Me parecía una mezcla correcta entre saber qué somos y qué le vamos a mostrar al mundo. Claro, cuando entré la acabé muy rápido porque me di cuenta que no, yo lo que quería era más historia y más historia y más historia. Hice una tesis profundamente histórica y entonces ya brinco a la maestría y tengo la oportunidad en mi primer trabajo a los 22 años ya formalmente, ya titulada, cursando la maestría de Historia del Arte,
entrar a trabajar a uno de los lugares más maravillosos, que es el corazón de nuestro país, que es ese centro histórico, que es ese laboratorio donde durante 300 años se fue gestando lo que no nos gusta, lo que sí, lo que creemos, lo que no. Y tuve oportunidad de entrar a trabajar en la, chéquense el nombre, Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULT. Magnífico trabajo. Había que convencer a la sociedad civil, como si fuera necesario, de preservar su patrimonio. Entonces acabamos yendo a lugares, la primera fue las fuentes de Luis Barragán, que están en las arboledas. Patrimonio hay en todos lados. Huella de lo que somos a mamporros. Bueno, es una palabra muy viejita, pero a manos llenas. Y me empiezo a dar cuenta que a la gente le da orgullo y pasa un efecto maravilloso. Cuando tienes algo que cuidar, sientes pertenencia. Si tú estás desvinculado de ese centro histórico o de ese patrimonio tuyo y no lo entiendes, no lo cuidas porque no lo sientes propio, porque no lo aprendes con la H esa de hacer algo tuyo y de comprenderlo profundamente. Y esa fue, digamos, la motivación para entrar a trabajar en patrimonio cultural, estudiando historia del arte, estudiando historia. Al final terminé todo lo académico para dedicarme a trabajar ya en el tema cultural, en el sector cultura, más de 10 años. Trabajé también en la coordinación de asuntos internacionales. Vuelvo a esas raíces multinacionales, hacer intercambio con China, pero pues porque los mexicanos somos muy buenos en ópera. ¿Y qué nos va a traer China? Pues los chinos son maravillosos en artes marciales. Entonces esos acuerdos culturales que se daban en una reunión de comisión mixta en relaciones exteriores también te dan orgullo y también te das cuenta de ese valor que tiene tu país, más allá de lo chabacano y de lo patriotero que puedes ver en realmente sentir que tú tienes un valor ante el otro para negociar. Entonces tenías exposiciones con Francia, tenías programas culturales con la República Checa. Fue una de las etapas también más enriquecedoras con respecto a nuestra cultura y a nuestra historia. Les comentaba que haber escuchado en las reuniones y en las sobremesas, pues la historia, también la familia de mi padre proviene de esos republicanos españoles que pierden absolutamente todo y llegan a este país a hacer vida, carreras, familia, echar otras raíces. Ese proceso me llamaba muchísimo la atención. Hermana de mi padre y me llamo igual que ella, Isabel Revuelta. Era mi maestra de historia en la preparatoria. Y que ella se haya dedicado a hablar de esa historia, de este país nuevo que les estaba dando esa vida, esa raíz y esa nueva historia, me pareció maravillosa. Además era terriblemente exigente. Era la profesora más exigente de toda la preparatoria, porque lo hacía con pasión, porque realmente tenía esa convicción de que tengamos la historia correcta, porque entonces vamos a estar bien plantados en el futuro. Y creo que eso es la historia. Y que te cuente la historia y te diga que es aburrida es porque te la contaron muy mal. Es entretenida, es trepidante, están todas las pasiones, lo más maravilloso que tiene un ser humano, lo más deleznable, está en la historia. Entonces, yo escuchar esas clases de la tía Isabel en la preparatoria, sí fue un agente de cambio, le llaman ahora, porque el verla, el escucharla, cómo preparaba sus clases, porque además salía del aula y nos platicaba y nos decía, jóvenes, vayan al centro histórico y volteen hacia arriba, salgan de la Ciudad de México. No, ahora no puedo imaginar qué difícil esta generación. Sí, maravilloso es nuestra tecnología, es nuestra época, yo no pretendo mutilarla, pero salir un poco de ese algoritmo que además ahora pareciera que te abre el mundo, pero está más cerrado que nunca porque estás viendo lo que quieres ver, a lo que le diste like. En cambio, vete a ver aquello que no conoces. Vete al mercado de Oaxaca y ve cómo se comen los chapulines. Lo que es llegar a la península de Yucatán y ver este oro verde, el Enequén, lo que significó durante tantos años, lo que significa el progreso. No había una cuerda en un barco en el mundo a finales del siglo XIX, principios del XX, que no estuviera hecho de Enequén. Entonces, todo eso que ella me empezó a abrir el mundo y nos decía, conócelo, sí fue un parteaguas. Y sí importó a la hora de escoger una carrera y a la hora de decantarme
a dedicarme a la cultura. Otra cosa que sí les puedo contar fue que a mí me daba muchísimo más miedo quedarle mal a un trabajo donde se pudieran dar cuenta que yo no estaba apasionada, a empezar a picar piedra en esa oficina del Palacio del Marqués del Apartado, donde en realidad casi que yo pagaba por trabajar ahí, y darme cuenta que iba yo creciendo y que iba creciendo en mí ese gusto y esa pasión. Y al final la gente se da cuenta. Fíjate que hubo momentos, claro, por supuesto que sí, porque todo esto va a sonar muy romántico y te lo estoy, son 30 años de carrera que te estoy resumiendo y bueno, obviamente hubo momentos complicados, no lejanos a la cultura, pero sí te va llevando el trabajo, te va llevando el tema cultural. Trabajé en el Auditorio Nacional y ahí era difundir también el tema cultural, pero estás con el mundo popular, el mundo pop, esas grandes estrellas que tienen mucho valor, porque te digo, no hay que patear el presente, para nada, al contrario, hay que abrazarlo, pero no olvidar esa raíz y de eso de lo que estamos hechos. Entonces, la tarea era el órgano monumental del Auditorio Nacional. Es el segundo más importante del mundo. O sea, tenemos los de Catedral que son maravillosos, pero en tamaño el Auditorio Nacional tiene un órgano maravilloso. También existía una tradición de tener el Salón de la Plástica Mexicana en ese vestíbulo. Ahí había que recuperar ese espacio. Imagínate que tienes el edificio restaurado por Teodoro González de León, por Abraham Sabludovsky. Es histórico y además las columnas, perdón, no son las columnas, las esculturas de Juan Soriano, de Felgueres, de Manuel Felgueres. A mí me toca poner una de esas. Entonces, sí son retos maravillosos, sí estás en este tema de promover cultura, pero lo mío, pues evidentemente no era algo tan masivo de alguna manera. Entonces sí tuve un tropiezo que por ahí ya no seguí en el mundo de la difusión en el Auditorio Nacional, que me dolió mucho. Es más, terminé, no deprimida, pero sí repitiéndome una y mil veces porque lo necesitaba escuchar. Pero sí soy capaz. ¿Por qué me pasó este tropiezo? Es que sí soy capaz. Entonces, afortunadamente, la vida me puso en donde mi capacidad sí iba a florecer. Y si no hubiera existido esa puerta que se me cerró, si no hubiera existido aquí tu capacidad no es, o sea, no es el punto donde tú vas a florecer, y realmente empiezo a dar clases de patrimonio cultural en la Universidad Iberoamericana, porque ya no tenía, por primera vez después de 10 años, yo tenía un horario que no era ese horario de trabajar en el gobierno, ¿no? Porque siempre fui funcionaria pública. Y me empiezo a dar tiempo de hacer una cátedra en la Universidad Iberoamericana. A la fecha sigue, es patrimonio cultural y se da en las carreras de arquitectura, de historia del arte también. Y es decirle a los jóvenes, vayan y pregúntenle, porque así empezaba la clase, al más viejo de su familia, ¿de dónde vienes? ¿Por qué te apellidas así? ¿De dónde es tu familia? ¿A qué se dedicaron? Pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos. Es importante que te conozcas, te vas a sorprender hasta dónde llegan tus raíces y para que tú abras esas alas y te dediques a lo que te encanta. Puede haber un administrador que se sepa perfecto y bien plantado de la India, con su cultura, con su historia, bien apuntalada en su psique. ¿Por qué los mexicanos no estamos apuntalados en eso que somos? Dediquémonos a lo que sea, arquitectos, historiadores, doctores, pero con ese conocimiento absoluto de lo que tenemos, de lo que somos como nación y que es nuestro. Quitémosle la mayúscula a la historia. En inglés es más fácil decir, es tu story, es tu historia personal. Estamos hilvanados en la gran historia. Quítenle la mayúscula para que no se les indigeste, pero conozcan esa historia de la que están hechos. Y así empiezo de nuevo a sentir que mi capacidad era valorada por mí misma. Y esa cátedra me lleva a otras cosas y me lleva justamente a escribir ya como investigadora en muchos libros que me piden por encargo de muchos temas, de temas diversos, y ahí también viene un poco mi vida personal, porque es cuando nacen mis hijos, y entonces el equilibrio en la vida personal y en la vida profesional me vino
como guante. Dando yo esta cátedra en la universidad, después trabajando por encargo como investigadora, una muy amiga mía, que éramos mamás del ballet, pero ella periodista conocidísima, reconocidísima, mi mejor amiga Viviana Belsazo, me escuchó hablar de historia. Y entonces me decía, es que tú deberías de dar clases de historia. Bueno, yo las doy en la universidad. No, pero dar clases así, nada más. Y empecé un curso que se llama La Historia sin mayúscula. Era todos los martes en la calle de la Amargura, en San Ángel. Y entonces empecé desde que el hombre cruzó el estrecho de Bering. Y éramos señoras, ya con nuestras profesiones, pero que querían saber más de la historia de México. Y ese curso duró varios años y en una oportunidad que en el programa del Refugio de los Conspiradores, mis compañeros que se dedicaban a ese programa, había un lugar porque uno de ellos se había ido. Y entonces Viviana Belsazo me dice, ¿te gustaría hacer televisión? Yo, a mis 44 años de edad, olvídate, ¿cómo crees? No, es que lo cuentas padrísimo. Y el programa se trata justamente de contar historias. Fui obviamente, pues con una expectativa y con nervios. Tuve oportunidad de que el maestro Quintanilla me diera unos consejos maravillosos que sigo hasta el día de hoy. Y realmente me doy cuenta que hay que difundirlo, hay que divulgarlo. El rigor académico no está peleado con el entretenimiento. Porque si tú le das al público ese rigor, esa investigación, no estás inventando, está en las fuentes, ahí está la historia, pero se la cuentas de una forma amena. Caramba, la historia es amena, no tiene que ser aburrida ni pesada. Ahora, tampoco quites ese rigor histórico porque entonces estás desinformando y no estás creando justamente esa raíz y esa pertenencia. Entonces, sí me cambia la vida al entrar al Refugio de los Conspiradores hace 9 años. Y no he dejado de estar al aire. Ahora estoy en el programa El ADN de la Historia, Ideas Geniales. En los noticieros tengo oportunidad de hablar en vivo de historia. Entonces, realmente me dedico a esa beta de la cual he estado enamorada desde que llegué a México. Si existe una fórmula que yo quisiera que, en el caso de mis hijos, tengo 2 hijos, una de casi 20 y uno de 17, ¿qué es lo que yo le digo a mis hijos? Enamórense de lo que hacen. O dicho de otra forma, hagan de lo que dedíquense a lo que están enamorados, lo que les genere pasión. De verdad no es una frase que sale en una galletita de la comida china. Es de verdad, uno ya pasó por ese camino. Tengo muchos compañeros, muchos familiares de que desafortunadamente no tomaron ese paso y no han llegado a ese potencial que yo, por ejemplo, tengo la fortuna de decir, estoy realizada. Realmente me siento muy contenta con lo que he hecho. Entonces, si tú encuentras esa parte, yo me enamoré de la historia y me enamoré de hablar de historia y la gente que me conoce sabe que en mis ratos libres y festejar mis cumpleaños es ir al patrimonio. Mi último cumpleaños lo festejé yendo a la bóveda del Banco de México, que ya se puede visitar, esa bóveda maravillosa que durante mucho tiempo guardó el tesoro de la nación. Bueno, ahora ya no, ya eso, el mundo es distinto, pero ir a ese patrimonio es algo que me genera un gusto enorme. Entonces, como yo lo hice así, dedicarme a esa pasión, y entonces a estas generaciones nuevas, incluidos mis hijos, lo que yo les digo es, haz las cosas con pasión. De eso que tú sientes pasión, al pensarlo, al quererlo hacer, todo el tiempo estás haciendo lo que te gusta. Entonces, hazlo con pasión, dedícate a ello, porque yo así lo hice.